Bueno, el deseo de tratar de que se entere realmente la iglesia y aquellos pastores que tal vez han tenido como un concepto principal lo que dice en 2 Corintios, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo que dice el texto es una gran verdad, pero no como nosotros lo hemos interpretado. Interpretamos que somos ya salvos y eso depende en definitiva de lo que es la gracia, pero no depende para nuestra vida si nosotros no somos liberados. ¿Liberados de qué? De las consecuencias del pecado. Está hablando de consecuencias del pecado, y si nosotros hemos pedido, por ejemplo, perdón del pecado, de todos los pecados, el Señor nos ha perdonado. Nosotros nos presentamos delante de Dios en el nombre de Jesucristo. Y sí, tenemos salvación y podemos decir que la única cosa que nos puede eliminar, quitar la salvación, es si nosotros no sabemos perdonar. Porque lo dice Jesús, o sea, aquel que no perdona, no puede ser perdonado, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la salvación, pero dice también la palabra que Dios preparó sendas de antemano para que nosotros transitemos por ella, ¿correcto? Quiere decir que cada uno que se salva tiene un propósito, Dios, de hacer una tarea espiritual dentro de la vida de cada uno. Amén. A ver, amén. Sí. Estamos, digamos, destinados a tener que hacer una tarea que el Señor preparó para nosotros. Ahora, ¿qué sucede? A veces no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque recibimos un evangelio parcial. A ver, ¿un evangelio parcial qué es? Nosotros hemos recibido como iglesia un evangelio donde nos dice que nosotros ya no tenemos nada que hacer por nuestra salvación y dejamos de lado lo que el Señor dijo que hagamos o que hiciéramos. ¿Sí? Dijo, ir por todo el mundo, predicar el evangelio, ¿no es cierto? Y aquel que creyere y fuere salvo será, fuere bautizado será salvo, más aquel que será desechado. Y dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sí? Hablarán nuevas lenguas, que decir serán llenos del Espíritu Santo. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pero echar demonios, nosotros lo hemos dejado de lado. Lo eliminamos totalmente. ¿Para qué echar demonios si nosotros ya estamos bien? Bueno, Jesús, cuando inició su ministerio, pero me llama la atención cuando Pedro fue invitado por Cornelio, cuando llega Pedro a la casa de Cornelio, dice, bueno, dime lo que el Señor te manda a decir. Y después de hablar, es decir, que lo habían condenado y qué sé yo, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret y cómo él se anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Hemos eliminado un ministerio importante para la necesidad de aquel que viene al Señor. Ahora, yo quiero leer una escritura que nos lleva al plano de entender lo que el Señor Jesucristo, vamos a Juan 8:31. Jesús había estado hablando, predicando en la sinagoga y se habían convertido los judíos. Y dice así, perdón que soy, a ver una luz, bueno, gracias, veo un poquito mejor acá.
Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él, gracias, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad os hará libres. Y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú seréis libre? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Sí? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es una escritura muy conocida, pero nosotros no le damos la importancia que realmente merece. Fíjese lo que dice, a todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Cuántos se convirtieron al Señor sin tener pecado? Que levanten la mano. ¿A ver? Bueno, la palabra dice algo más. Nosotros venimos de la tiniebla a la luz admirable de Cristo, ¿no es cierto? Está bien, dejen la bocina. Venimos de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. ¿Qué significa? Venimos de un mundo de haber practicado el pecado y el pecado tomó autoridad sobre nuestra vida. Y a través del pecado, ¿quién toma autoridad sobre nuestra vida? El enemigo. ¿Sí? Por eso necesitamos ser ministrados. Por eso Jesús decía, tenemos que echar fuera demonios. Y el que más habla sobre esta necesidad es el apóstol Pablo. Ahora, voy a decir esto. Yo jamás pensé estar en un púlpito enseñando esto. Porque vengo de una tradición muy tradicionalista. Entonces, pero sobre mi corazón el Señor puso una carga muy grande, que era por haber leído el libro de los Hechos y ver la diferencia de la iglesia que tenemos a la iglesia que era la iglesia primitiva. Entonces, después de orar como 16 años, diciéndole al Señor, restaura tu iglesia, el Señor me agarró y me metió dentro del ministerio de Carlos Anacondia. No sé si lo conocen alguno, ¿sí? Bueno, es un evangelista que ha sido usado por Dios muchísimo, con característica que cuando él ora se manifiesta mucha gente. Así que primeramente fui a verlo, me llevaron a verlo. Y luego la iglesia me permitió estar para aprender, porque teníamos necesidad, porque había venido una persona, el Señor mandó una persona que tenía problemas espirituales. Entonces teníamos que ministrarla y no teníamos conciencia de que teníamos que hacer. Bueno, hubo una reunión y decidieron llevarme a mí a ver al evangelista Anacondia y meterme en la carpa y ver qué era la cosa lo que teníamos que hacer. Y bueno, el Señor tocó mi vida, tuve llamado y ahí quedé con el evangelista Carlos Anacondia por 11 años como responsable de la carpa de liberación. ¿Y qué es lo que pude ver? Que cuando oraba el evangelista Carlos Anacondia y entraban en la carpa los manifestados, el 90% eran cristianos. El 90% eran cristianos. ¿Por qué? Es muy simple. Si nosotros no practicamos o no obedecemos lo que el Señor dice, nos quedamos con cosas que el Señor no quiere que tengamos. ¿Sí? El Señor no quiere que tengamos ataduras, pero nosotros permanecemos bajo las ataduras porque jamás nos han ministrado. Entonces es tratar de recuperar ese ministerio. A ver, ¿cómo lo podemos recuperar? Entendiendo que es una cosa necesaria. ¿Cuánto piensan que es una cosa realmente necesaria? Bueno, gloria a Dios. Es una cosa necesaria. ¿Para qué?
para que podamos liberar aún a aquellos que hace años que están. Yo en este momento estoy en una iglesia en Houston y si bien el Señor me usa para enseñar, me dedico a veces a ministrar gente. Y ustedes no tienen idea los casos que pueden venir de situaciones vividas de las personas que nunca fueron solucionados. Y son personas que aman al Señor. Ahora, no es que se pierde porque puede perder la salvación por estar atada. No, lo que pierde es la posibilidad de un servicio o pierde la paz. ¿Cuánto hay que realmente están en el Señor y no pueden superar determinadas situaciones? ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de poner nuestra mente y nuestro corazón en algo que el Señor realmente ama. El Señor ama a aquellos que están atormentados y desea que sean libres. ¿Sí? El apóstol Pablo en Efesios dice, en Efesios 4, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. ¿Sí? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿no es cierto? Renovaos, ¿en qué sentido? Sean realmente renovados en nuevos hombres creados en un Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Necesitamos estar de vuelta dentro del mensaje completo. ¿Sí? El mensaje completo es realmente darle lugar al Espíritu Santo que obra en nosotros y nosotros tener las herramientas, para poder hacer la tarea. ¿Cómo entra un espíritu en una vida? Bueno, cuando pecamos. Por ejemplo, una cosa simple es ver que Pablo, cuando dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni doy lugar al diablo. Por enojarme, le doy lugar al diablo. ¿No es cierto? Entonces, quiero decir que cada situación donde nosotros hemos pecado, hemos dado lugar al enemigo. Cada pecado es una consecuencia de errar o infringir la ley de Dios. Se puede ver bajo un panorama de esta manera. Dios tiene un título legal. ¿Cuál es? A ver. ¿Cómo? Vamos. Dios es juez justo. ¿Sí? Dios es juez justo. Tiene un título como juez. Hizo leyes y es juez. Jesús es abogado. Está sentado a la diestra del Padre abogando por nosotros. Hay un fiscal. ¿Quién es el fiscal? El diablo es el fiscal. ¿Sí? No dice allí en el libro de Apocalipsis, ha sido echado el acusador de los hermanos, aquel que lo acusaba una vez por año. ¿Cada cuánto? De día y de noche, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta que sale acá es esta: ¿con verdades o con mentiras? No se equivoquen. ¿Con verdades o con mentiras? Con verdades. Satanás nos miente a nosotros cuando de repente nos puede decir: vos no vales nada, sos un pecador, de acá no salís, del pozo este no salís, yo no te dejo salir. Esas son las mentiras. Pero cuando hablamos delante de Dios, Él no puede mentir. Va con verdades, nos acusa con verdades. Yo me acuerdo una situación que siempre la cuento. Estábamos en una campaña y yo estaba enseñando a un grupo de gente para poder tenerlo
ministradores dentro de la carpa. Unas 100, 150, 200 personas de acuerdo a la campaña, que es la cantidad de gente que más o menos vendía dentro de la campaña. Así que termino de enseñar y se me acerca un hermano y me dice: pastor, necesito que me ore, dice, porque me han orado mucho, tengo mi finanza por el piso, tengo un taller de reparación de ruedas, ¿no es cierto? ¿Cómo era que se dice? Monta llantas. Bueno, y llego a fin de mes y tengo el agua hasta el cuello, no, hasta arriba, dice. Tengo que levantar la cabeza para no ahogarme. Dice, me han orado gente de renombre. Y yo me dije: Señor, qué regalito que me estás mandando. Me empecé a rascar la cabeza. Pero el Señor me dio entendimiento sobre el tema. Y entonces le dije: mira, yo te voy a orar, pero no hoy, mañana. Y él me dice: ¿cuál es la diferencia? Digo: sí, hay una diferencia. Vas y oras y le pides al Señor que te haga recordar a quién sometiste tu economía. Y cuando le dije esto se puso pálido. Vino al otro día y me contó que 7 autoridades sobre su economía. ¿Qué quiero decir con esto? Oraban. La oración en el nombre de Jesús sube la presencia de Dios, pero Dios va a mirar al abogado. ¿Por qué va a mirar al abogado? Porque viene el acusador y le dice: no podés darle a él nada sobre eso porque me la entregó a mí. Tengo 8 personas, 8 entre brujos, adivinos, santos, y bueno, 8 están en autoridad sobre él. Y el Señor no le podía dar la respuesta. Entonces, cuando Él me trajo eso, vas a renunciar a cada cosa como es necesario que lo hagan. Y el Señor, de ahí en más, bendice, porque está. Cuando nosotros renunciamos en el nombre de Jesús. ¿Sí? Tenemos que renunciar a todas esas cosas. Y renunciamos en el nombre de Jesús y queda liberada la causa, mejor dicho, queda nula la causa de acusación del enemigo. ¿Por qué? Porque tenemos el abogado que ya pagó el precio. Amén. Así que la Escritura, Pablo le habla a Tito y le dice, no lo busco, lo sé de memoria, dice así: porque la gracia de Dios fue dada por salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, divanos, en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiere decir que si yo recibo la salvación, ¿sí?, y no me enseñan de aplicarla, renunciando a todo lo que yo di al enemigo, voy a vivir limitado toda mi vida. No voy a disfrutar de lo que es o de lo que significa una cosa tan maravillosa como la salvación. ¿Y cómo podemos hacer? Restaurar, volver a aplicar en nuestras vidas, en nuestros ministerios, el ministerio de liberación. Es necesario, muy necesario. Así que los animo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar con la posibilidad de preguntas, porque todo esto, mañana vamos a enseñar los pasos para cómo ministrar a una persona, y después, al saber lo que es la liberación, nosotros mismos ustedes mismos van a ser ministrados. Una de las cosas que realmente voy a hablar sobre las ataduras. Lo que ata, por ejemplo, nosotros somos tripartitos, ¿no es cierto? Tenemos cuerpo, alma y espíritu.
En el espíritu no hay, digamos, bueno, en el espíritu no hay que trabajar por cuanto el Espíritu dice de Dios se une a nuestro espíritu para hacer la tarea dentro de nosotros. Pero en el área espiritual, cada uno de nosotros hemos metido la nariz a veces donde no la tenemos que meter. ¿Sí? Por ejemplo, un pecado muy común es el pecado de espiritismo. ¿Cuántos fueron espiritistas? A ver, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, los felicito porque han levantado la mano sin problema. Pero ¿cuántos fueron católicos practicantes y se convirtieron al Señor? A ver, levanten la mano, sí. Son todos espiritistas, igual. Todos espiritistas. ¿Por qué? Yo les voy a decir por qué. Momento, les voy a decir por qué. Porque todos, de una manera u otra, han orado a los santos, le han pedido a los santos. Y los santos son muertos. ¿O me equivoco? ¿Sí? Ahora, miren, es para pensarlo seriamente, ¿sí? Porque miren, hay muchos que han ido a un santo o a la Virgen a veces, porque aún María falleció, ¿sí? Ahora, vamos a esto. Y dedicado a un hijo. Cuando se dedica a un hijo, le estamos entregando, en una situación así, el hijo al diablo. Ahora, ¿cuántos los han sacado? El problema está ahí. No hay manos que se levantan. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hablar de las cosas más simples, más comunes. Cuando nosotros permitimos o dedicamos la vida de un hijo, estamos entregando a un ídolo, ¿sí? Pidiendo a un ídolo, un muerto, y nuestra criatura está entregada por nosotros mismos. Si no restituimos esa vida, nosotros mismos tenemos como si fuera un pacto con el diablo. ¿Por qué? Porque hemos entregado una vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Rescatar esta vida, orar y decir, Señor, te pido perdón, rescato a mi hijo que lo entregué en tal oportunidad, de tal manera, ¿sí? Como yo renuncio a haberme sometido y haber clamado a ese santo sin darme cuenta que detrás de eso hay un demonio, o se lo estoy entregando a Satanás. Y es muy importante que lo hagan, porque después pueden decir, ¿cómo está actuando mi hijo? No lo puedo entender. Y la causa somos nosotros, ¿no es cierto? ¿Me entienden? Bueno, hablando de ataduras espirituales, si fueron devotos de algún santo, tienen que renunciar. Si fueron devotos de la Virgen, tienen que renunciar, haberse dedicado a ellos. Y hacerlos en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Renunciar en el nombre de Jesús. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Cualquier práctica religiosa, ¿sí? Haberse o haber ido de algún curandero, hacerse hacer, en el mexicano dicen limpias, no sé cómo se dice acá en... ¿Baños? ¿Cuánto han roto eso? Ninguno. Todas esas cosas que parecen insignificantes son entregas al enemigo. Bueno, y aquellos que han hecho otras prácticas, de repente los que han levantado la mano pueden haber estado jugando a la ouija. ¿Saben lo que es la ouija? El juego de la copa. ¿Cómo se dice acá? La ouija. Bueno, eso es espiritismo de alto grado. Espiritismo de alto grado. A mí
me tocó, hace unos años todavía estaba ministrando en la iglesia del centro, y viene una pareja y me dice, me mandaron aquí, dice, somos de una escuela de la iglesia transparente, ¿sí? Bueno, y entonces dice, tenemos un problema, dice, mi señora, que era profesora de educación física de la escuela, dice, a veces se despierta de noche y me habla con voz de hombre. Bueno, hola querido, ¿cómo estás? Bueno, entonces me dice, fui al psiquiatra, fuimos al psicólogo y no hay nada. Entonces yo me acordé, porque pertenecía a esa iglesia, que a veces los alumnos se iban al subsuelo, que era el laboratorio, y tenían secciones de juego de la copa o la ouija. Le digo, ¿nunca presenciaste el juego de la copa? Dice, bueno, nunca participé, dice, pero, dice, sí, presencié, dice, estaba en la puerta. Ahora fíjense lo que sucedió, ¿no? Estaba en la puerta y de repente el que llevaba el juego dice, hay mucha luz, dice, habría que apagar la luz. Y ella estaba al lado de la puerta y al lado de la tecla, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Bueno, ahí. Y el switch, lo decimos en inglés, hizo clic solo. Nadie se arrimó y se apagó la luz. Así que esa chica se llevó el jabón de su vida. Y saben una cosa, los temores grandes son puertas, los temores, no tan grandes, son puertas abiertas para que los demonios entren en la vida. ¿Sí? Y entonces le digo, bueno, es eso. Y le hice renunciar, la chica renunció, y cuando reprendí, quedó libre. Se manifestó, nunca más volvieron, pero sé que quedó libre. Así que imagínense todas las cosas que hay. No solo el switch en una sección del juego de la ouija. Cada vez que usted mira una película de terror y se asusta en alguna escena, queda atado. Qué silencio que hay, ¿no? Parecería que muchos miran películas de terror. ¿Sí? ¿Entienden? Y les voy a contar algo. Hace aproximadamente unos 8 meses, todavía estaba en la iglesia Martín, de la iglesia en Houston, en Courage, donde pertenecemos a esa iglesia. Y había un ministerio, o sea, una enseñanza, como una escuela. Y había una hermana que había ministrado y estaba bastante bien, pero me dice, tengo temor. Entonces le hago una pregunta, digo, ¿no habrás visto película de terror? Dice, sí. Digo, bueno, hazme una lista de todo lo que has visto y te ministramos. Lo tengo que hacer con mi hija porque no hablo inglés. Entonces, ministramos a esa chica. Cuando vino con la lista, eran 250 películas que había visto. Y tuvimos que hacer renunciar a todas las cosas esas. No agrupamos, no lo hicimos una por una, pero en el nombre de Jesús renuncio a tal, y ahí estuvimos como 2 horas haciendo romper todos los yugos de temores. Quiero decir que nosotros estamos expuestos a las maquinaciones del enemigo y a veces no le damos la importancia que realmente merece.
los resentimientos, las raíces de amargura. Por ejemplo, nosotros somos capaces de poder perdonar, entre comillas, no siempre, pero a veces el perdón no es que se corta cuando uno dice, bueno, yo perdono a Juan, por ejemplo. Eso no sirve. No es un renunciamiento. El renunciamiento real tiene que ser con el condimento de la causa que produjo el dolor. Renuncio al dolor que me produjo la actitud de mi hermano cuando me hizo tal y cual cosa. ¿Por qué? Si no confieso eso, no estoy confesando la raíz de amargura, la que me hicieron daño. Entonces, lo que tengo que hacer es hacer un renunciamiento específico y decir, Señor, lo perdono y lo bendigo. Lo perdono y lo bendigo. En el nombre de Jesús. Y recién ahí se rompe realmente un yugo. No se puede hacer renunciar a un espíritu de, qué sé yo, de cualquier nombre que pueda tener, si no nombramos la causa que le permitió entrar. Justamente estaba comentando, estuve en Italia y estuve enseñando a un sacerdote católico que predicaba a Jesucristo. Y me dice, usted, pastor, discierne los espíritus. Digo, ¿por qué? Dice, no es importante conocer los espíritus. No, digo, más importante que conocer los espíritus es conocer la causa que le permitió entrar. Porque no entran los espíritus porque pasan por ahí. Aunque hay algunas enseñanzas que dicen que, por ejemplo, si hacemos liberación y alguno está pasando por ahí, no tiene que respirar, no tiene que aspirar, porque si no, en serio le digo, porque la definición de espíritu en griego es pneuma, ¿no es cierto? Así que muchos dicen pneuma quiere decir aire, viento, es eso. Como es, los espíritus son catalogados de esa manera. Si echan un espíritu, usted no pasa y respire, pero de repente se lo tragó. Créanme que enseñan eso, ¿sí? No quiero decir el nombre. ¿Sí? Y hacen liberación, y cuando reprenden, la gente tiene que hacer así. Nada que ver. Los demonios entran por causas legales. ¿Sí? Transgresión de la ley, entrada del enemigo. ¿Ok? Y lo que tenemos que hacer, gracias, pero me tratan con muy bien, muy amable. Bueno, la importancia de que entendamos que al diablo le damos lugar, cometiendo un error, entra. Y lo que tenemos que saber para poder sacarlo, no discernir que es un demonio de tal rango, sino saber la causa que realmente le permitió entrar. ¿Ven? Bueno, el punto es este. Entonces, son las tres áreas que tenemos que estar verificando. Tenemos el área espiritual, donde se metió, hay mucha gente que va detrás de cualquier onda, ¿no es cierto? El área espiritual, el área del alma, que es donde están los sentimientos y donde está el odio, el rencor, las raíces de amargura, y tenemos que estar trabajando sobre esas cosas. Y luego el área física, que es la más brava, porque prácticamente todo lo que venimos o que hemos venido al Señor, bueno, el que más, el que menos, tuvo experiencia fuera de la voluntad de Dios, y Dios perdona el pecado en Cristo, pero las consecuencias, por ejemplo, dice la Escritura que
dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y luego serán una sola carne, ¿sí? Ahora, el tema de una sola carne no es solamente cuando yo me caso, porque pongo la firma, es cuando yo tengo intimidad con cualquiera. Y puede ser intimidad entre mujer y hombre, puede ser entre mujer y mujer, y hombre con hombre. Queda ligado en una sola carne. Y aún el hecho de tener intimidad con animales, ¿sí? A veces a mí me ha tocado ver, por ejemplo, gente que nace con características de animales, y son por esa causa. No es que son situaciones físicas, o son por esa causa. Yo visité España y había un muchacho que tocaba la batería que tenía la mano partida acá, hasta casi la muñeca. 2 dedos para un lado y 3 dedos para el otro. ¿Sí? Con una pezuña partida. ¿Sí? Y bueno, se tienen que romper los yugos si la persona ha tenido relaciones con animales, tiene que romperse esos yugos porque queda unido en una sola carne. Yo sé que hay muchas otras teorías, sin embargo, valen las teorías espirituales más que ninguna otra. ¿Ok? Hay que romper el yugo cuando una persona ha tenido experiencias y de repente lo que sucede, el ser una sola carne, no solo le da posibilidad de recibir las enfermedades que puede tener la persona, sino que el ser una sola carne, si ella ha practicado algún tipo de setarismo, ha invocado espíritus o algo por el estilo, los espíritus que están en la persona, por ejemplo en una mujer, van a pasar al hombre también, porque es un solo cuerpo. ¿Ok? A mí me tocó ministrar, yo me acuerdo que fue bien lejos, fue en New England, o sea, en el norte de Estados Unidos. Estaba ministrando un muchacho que tenía características de macumba. La macumba y la umbanda son religiones que están vinculadas dentro de Brasil, Uruguay, no sé, en Cuba están los paleros, en Santo Domingo y en, ¿cómo se llama?, Haití. Todas esas cosas tienen que ver, bueno, pero estaban analizando un muchacho que era creyente y se había manifestado y se manifestaba con características de macumba. Entonces le digo, ¿practicaste antes de conocer al Señor algo de macumba? Sí, no, pastor. Digo, entonces habrás tenido intimidad con una mujer macumbera. Y me dice, sí. Ok, yo sé que es así, porque en las experiencias que he tenido, he ministrado gente que practican todo tipo de cosas raras, ¿no es cierto? Y no solo las cosas raras, porque puede ser también que sea devota de un santo y se manifieste con eso y tiene relación con un hombre y le pasa el mismo demonio. ¿Me comprenden cómo es? Bueno, así que incluso hay ataduras muchas veces por abortar. El aborto trae también a veces odio, a veces hay mujeres que quieren tener su hijo y el marido las obligan a que tenga, a que aborte. Y son situaciones que después no se perdonan a sí mismas, a los que aman, a los que lo quieren. Y hay otras mujeres y hombres que los tiran como si fueran basura, y es una criatura,
La Escritura dice, desde el vientre de tu madre te conocí, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos que estar mirando todas esas cosas. Bueno, vamos a tomarnos un tiempito para ver si hay alguna pregunta. Bueno, se acerca el Señor, y renuncia a eso, se tiene que renunciar diciendo: Padre, en el nombre de Jesús renuncio a toda atadura sexual con Pepe, como se llame, ¿sí? A toda atadura sexual, sería física, afectiva, seductiva, a toda, como se dice, al ser una sola carne con ella, en el nombre de Jesús. ¿Ok? Rompo eso en el nombre de Jesús y echo esa autoridad. ¿Sí? Y la persona queda libre. Cuando no se hace, sigue teniendo problemas. ¿Ok? Miren, le voy a decir algo que es importante. Muchas veces a mí me ha sucedido, ¿no es cierto? ¿Sabes? El pastor tal se cayó en pecado con su secretaria, una cosa, así nomás. Bueno, normalmente todos juzgan, pero a mí me resulta otra cosa. ¿Lo habrán ministrado? ¿Sí? ¿Lo habrán ministrado? ¿Le habrán hecho renunciar a la seducción? ¿Por qué? Porque si no se renuncia a la seducción, en el primer momento que el enemigo le puede brindar un pollito lindo, bien cocinadito, ¿sí? Sale la seducción. Eso lo tenemos que llevar, es importante para la vida. ¿Sí? Bueno, no es así. Si los dos, si usted es cristiano y el esposo es cristiano, pero está en pecado, mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. ¿Ok? Él va a ser atado, pero usted no. Amén. Está bien. Lo que tienen que hacer es ir más allá a ver si él ha vivido algún engaño. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí. Si ha habido alguna situación que puede ser un engaño de su madre a su padre. Sí, muchos. Bien usado, ¿no? Sí, Bien, sí, señor. Bien. Tiene que perdonar. ¿Sí? Perdonar a su padre si fue infiel o a su madre si fue infiel. ¿Sí? Tiene que perdonar a su madre que si fue infiel, pero perdonarla de corazón. Decirle que tiene que entender: honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días que Jehová tuyo te da sobre la tierra. Pero de esta manera, no tenemos derecho de juzgar a nuestros padres. ¿Sí? Y él se tiene que arrepentir y pedir perdón, porque de ahí es la raíz. ¿Amén? Y a veces sí, la mayoría de las veces. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si vamos a un psiquiátrico, por ejemplo, le dejarán ministrar a uno, porque no se puede a veces ministrar y dar en la tecla en la primera pregunta. Uno tiene que estar teniendo la posibilidad de hablar con la persona, ver dónde está el problema. Todo esto es siempre buscar una relación, algo que pueda hacer saltar, digamos, los tapones, para decir esto, ¿no es cierto? Un cortocircuito. Y uno tiene que ir a buscar la causa. Y evidentemente la ciencia va a decir de la ciencia, pero lo espiritual obviamente es lo que va. Lo que tenés que buscar, por ejemplo,
La mayoría de las personas que sufren de depresión nerviosa, que las puede llevar a situaciones bastante difíciles, bueno, tiene falta de perdón. Tiene que perdonar a alguien. ¿Sí? Y hay otras. Una raíz de amargura, odio, puede llevar a modificar. Hace poco estuve en Argentina, en Santa Fe, y me trajeron una chica de 21 años en una silla de ruedas. Estaba deforme, las manos la tenían, y me salió del corazón: ¿a quién odias? A mi madre. Te estás matando. ¿Entiendes? Mira, cuando visita Pedro a Cornelio y le dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y como él andaba haciendo bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Ahí lo dice directo: todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que hay cosas que se nos paran los pelos cuando realmente. Mira, se puede dar, pero evidentemente hay carencia y hay que ver qué hay con ellos. Por eso a veces no se permite entre familiares tener relaciones, ya tener criaturas. Pero no se soluciona con una oración, ya está hecho el problema. La deficiencia viene, ¿entendés? Ahora, soy un convencido de esto, que cuando la iglesia se restaure y ponga realmente obediencia a lo que el Señor manda, en Juan capítulo 14 dice el Señor: el que me ama guarda mis mandamientos. ¿Sí? Dice, el que guarda mis mandamientos me ama, ¿cierto? Mi Padre lo amará, yo lo amaré, vendremos y haremos morada en él. El hecho de que si nosotros realmente guardamos los mandamientos del Señor, y los mandamientos del Señor son que la iglesia tiene que tener esas características. Entonces vamos a ver todo el potencial del Espíritu Santo. Porque ahora somos una iglesia en desobediencia, porque no estamos cumpliendo los mandamientos del Señor. Cuando realmente entremos en eso, vamos a tener la otra posibilidad, que es la de orar y que sean sanados. Porque yo anhelo de corazón ver una iglesia así. Pero tenemos que empezar a ponernos en orden. Amén. Tenés que orar de esta manera. Hacelo. Decir: Padre, en el nombre de Jesús, renuncio a este odio tan profundo que siento hacia mis padres, y te pido perdón porque no cumplí tu mandamiento de honrarlo. Bendigo a mis padres y los bendigo en tu nombre, y renuncio a toda raíz de amargura y odio en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que allí donde estén, y todavía están, tu mano de bendición esté sobre ellos. Bueno, renuncio a esta raíz de amargura en el nombre de Jesús. Queridos consiervos, este es un problema serio, más allá del caso particular. Hoy vemos por la televisión evangélica pastores maldiciendo a otros pastores, pastores maldiciendo a creyentes que se van debajo de su ministerio, a pastores que se van. ¿De qué reino, a qué reino pertenecen? En nuestra boca no puede haber, de nuestra boca no puede salir agua dulce y agua amarga. ¿Sí? La palabra dice que al que te maldiga, bendícelo.
nosotros no somos ministros de maldición, nosotros somos ministros de bendición. No vamos a maldecir a la gente, ¿no? Tengamos mucho cuidado, porque esto está creciendo en América Latina, ¿sí? Y nosotros somos ministros de bendición, no de maldición. No, está muy bien. Está muy bien porque una de las cosas preguntas que me hacen muy seguido es: ¿qué hago con lo que me maldicen? El Señor dijo: bendecid a los que os maldicen. Cuando, miren, en la carpa de liberación, cuando yo entré, muchos tenían esta costumbre. Me hicieron un trabajo y estoy mal. En el nombre de Jesús, mando ese trabajo de vuelta. ¿Quién lo hizo? En serio, se hacía. Y paren. Dice el Señor: bendecid a los que os maldicen. Si uno entiende que le han hecho una maldición y se asusta, la recibe. Porque la palabra también dice que no nos ha sido dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pero Jesús dijo: miren, bendigan a los que los maldicen. ¿Por qué lo dice? Porque si usted bendice, la maldición no le alcanza. ¿Entienden eso? Amén. El problema es, no puede ser poseído, pero puede ser bien atado, ¿no es cierto? Si tuvo conciencia como para aceptar al Señor, no va a ser un enajenado, pero hay que ver dónde se mete, ¿sí? Miren lo que dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida, adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 peores que él, y entrado moran allí, y el postre estado de aquel hombre que nace peor que el primero. ¿Qué es lo que ocurre acá? A ver, ¿por qué vuelve? ¿Por qué? No, escuchen porque lo dice el mismo espíritu. Volveré a mi casa. Equivale a decir que nunca le quitaron la autoridad de estar en esa casa. Entonces busca 7 peores y vuelve. ¿Por qué hicieron lo que hizo usted? Sal, vete. Si se va, nunca deja de ser su casa, porque no lo despojé. ¿Me entiende? Entonces tengo que despojarlo primero y después echarlo. Esa es la liberación. El demonio, el postrer estado es peor que el primero. Lo enseña Jesús, no lo enseño yo. ¿Por qué? Porque muchos dicen: pero Jesús no hacía esto. Era Jesús. Y Jesús no ministró a nadie que no viniera a él. A ver, ¿por qué? Porque tenía primeramente que nada, tenía autoridad de perdón de pecado. Segundo, tenía discernimiento para saber lo que era y lo que hacía. Y le decía: ahora él vino a mí, me reconoció como Señor, así que vos fuera. Nosotros no tenemos esa condición. ¿Entiende? Para nosotros Jesús dice que tenemos que hacer: atar al hombre fuerte. ¿Para qué? Para saquear la casa. Entonces, si lo saqueo la casa, entonces le arrebato la autoridad. Muchas de las convulsiones que tienen que ver a la epilepsia, si son a veces determinados por epilepsia, sí, y no hay ninguna carencia física, no hay carencia, o sea, que tiene algo físico. A mí me ha tocado ministrar uno, por ejemplo, que tenía convulsiones, tenía 30 y pico de años. Nosotros fuimos a Merlo
y se manifestó un montón de cosas, entre ellas este muchacho. Y viene un pastor y me dice, te va cuidado, Pablo, a mí me arruinó un traje, porque tenía cicatrices en la cara, se ponía, convulsionaba fuerte. ¿Sí? Bueno, entonces, digo, pero si se manifestó cuando reprendió, es un demonio. No es una enfermedad, es un demonio, directamente. Entonces, hablo con él, lo hago volver en sí. Yo había atado a ese demonio, lo hice volver en sí, y le pregunto, ¿tuviste, desde cuándo tenés convulsiones? Y me dice, no, desde chiquito, tenía 4 años. ¿Y qué viviste cuando tenía 4 años? Dice, bueno, dice, me estaban amacando, no sé si ustedes llaman hamacas. Bueno, y me amacaron demasiado alto y volé y caí en el suelo rígido y me llevaron en coma 4, creo, coma 3 o coma 4. Y lo tuvieron en terapia intensiva, canalizado y atado. Y me desperté, estaba solito. Y se llevó el susto de la caída y el susto de la recuperación. Así que lo tuve que hacer renunciar. Renuncia conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, renuncia al miedo de muerte, de la caída, cuando me golpeé, y renuncio al temor de encontrarme como abandonado, sin ver a mi Padre, nada. Rompí ese yugo, eché y no convulsionó más. ¿Entienden? Y tengo otros ya de más atrás, por ejemplo, un chico que estaba remontando un cometa arriba de la azotea y se cayó. Y me dice, convulsión, yo tengo epilepsia. Yo, ¿qué sentí cuando tenía la epilepsia? Me dice, siento como que caigo en el vacío. Digo, ¿qué viviste? Entonces me contó, dice, estaba arriba de la azotea, queriendo remontar un cometa y me caí. Entonces dice, renunciar al temor, a la muerte de la caída, porque se fue para atrás. Y entonces rompí ese yugo, eché y no convulsionó más. Hay temores grandes que pueden hacer convulsionar. Otro caso en Italia fue que ministré a la madre y la madre me comentó del hijo que convulsionaba y me dijo si lo podía tener. Entonces le dije, bueno, trae calor. Al otro día vino, me trajo el hijo y le digo, ¿desde cuándo tenés convulsiones? Dice, desde los 11 años. Digo, ¿qué te pasó? ¿Qué viviste a los 11 años? Dice, bueno, dice, esto no se lo dije nunca a nadie. Dice, un día yo me levanto, me voy a la escuela, cantó el maestro y me dejaron en otro grado. Y estuve ahí hasta las 9:30, 10 de la mañana, desde las 8. 7 me mandaron a mi casa. Dice, llegué a mi casa, sentía carcajadas, risa, y fui a ver quién era. Y entré, y entorné la puerta del dormitorio en mi casa y vi a mi mamá con otro hombre. Tenía 11 años. Si se lo digo a mi papá, la mata. Si se lo digo a ella, yo no podía decirlo. Así que se bancó eso toda la vida. Y él estaba por divorciarse. Así que le digo, bueno, hay solamente una posibilidad. Jesús te puede hacer libre, pero tenés que aceptar al Señor. Aceptó al Señor. Y le hice perdonar a su madre, le hice renunciar a esa raíz de amargura. ¿Por qué? Porque la palabra dice, honra a tu padre, no dice juzga a tu padre y a tu madre. Y también lo llevé a la otra. El padre era bastante bravo en el sentido, un poco mujeriego. Así que bueno, digo, tienen que perdonar. Perdonó, fue libre, y al año después que fui, no se había divorciado, sino que se quedó con su familia. ¿Sí? Así que bueno, tantas cosas que podemos solucionar teniendo
poco de corazón dispuesto. ¿Sí?